Prácticamente son dos puntos que se modifican. Primero, de la rotación, como muy bien decías, siempre hemos recibido esta solicitud por parte de los ciudadanos, por parte de los concesionarios, especialmente los días en la placa 1 y 2, pues para donde volvía casi que un problema sacarlo porque pues la gente ya no la quería y porque pues le tocaba los días lunes siempre. Entonces esto ya correspondía ya digamos a una solicitud que había manifestado el compromiso de que cuando hiciéramos el nuevo cambio con pico y placa lo teníamos en cuenta. Y lo segundo, ya digamos, el mantenimiento del pico y placa en el centro. Hay que tener en cuenta algo muy básico. Nosotros nosotros contratamos un estudio de la Universidad del Quindío, quien se demoró 6 meses haciendo esta valoración para que pues con base en las mediciones pudieran ellos hacernos unas sugerencias y decirnos pues exactamente cómo podría ser una mejor opción del pico y placa. Esta sugerencia de este estudio arrojó que el centro pues lógicamente mantiene todavía una gran congestión por parte de la cantidad de vehículos que se tienen y que le quedan unos puntos críticos o neurálgicos, unas arterias que aún tienen también una gran cantidad de vehículos en horas pico. Por ejemplo, la zona de Bomberos del Norte, la del Norte, la 23 también tiene una gran congestión, al igual que incluso que la avenida Centenario y la calle 26. Es por eso que lo que recomiendan básicamente es eliminar el pico y placa en el resto de la ciudad, mantenerlo en el centro y dejar en las horas pico, o sea, de 7 a 9, de 11 y media a 2 y de 5 a 7, la zona demarcada desde la calle del Norte hasta la calle 26 y desde la 23, de la carrera 23 hasta la carrera 11. Esto reitero, en los horarios que se tenían planteados de 7 de la mañana, de 7 a 9, de 11 y media a 2 y de 5 a 7 de la noche. Lo que igual ha mantenido pico y placa hasta lo que estaba, y antes era peor porque antes no podía entrar ni siquiera a la ciudad. Ahora puede entrar a la ciudad, pero no puede entrar al perímetro. Me decían ayer, pero es que mucha gente que entonces tiene que atravesar por la ciudad para ir a Montenegro. Pues si yo salgo de casa, me voy por allá por Montenegro, no tengo problema. Y que incluso, pues acá ya también vamos a tener que tener algunos corredores de occidente, como la vía de los puentes, como lo que tenemos nosotros de lo que llamamos las vías del camello. O sea, todas esas detrás avenidas que nos unen del resto de la ciudad, pues así nos van a poder seguir ayudando. Pero hay que tener en cuenta, y es que antes teníamos toda la ciudad con estas mismas condiciones de pico y placa. Ahora dejamos con las mismas consideraciones de congestión de estas vías, pero me va a permitir ya poder entrar a la ciudad y me va a permitir a mí también salir de la ciudad libremente sin tener ningún tipo de restricción. El nuevo pico y placa arranca a partir de hoy con el 3 y 4, lógicamente las personas que estaban acostumbradas a salir con un video que no van a tener la posibilidad, que ya están para el libro de pico y placa y si no va a haber ningún tipo de comparendo sancionatorio, todos van a ser hasta el día 12 de diciembre, todos van a ser comparendos educativos. Mira, Juan, yo a esto, el estudio fue muy integral. De hecho, las zonas azules, las zonas blancas, las zonas amarillas hacen parte de este proceso. Y le va a dar una consideración muy particular, muy de José Manuel, ni siquiera pues, como ciudadano. El pico y placa como tal, la verdad no debería ni existir. Acá el problema de la movilidad no es la cantidad de vehículos. Usted puede tener una gran cantidad de vehículos, pero si fluye, así sea lento, usted no tiene problema. El problema que tenemos en Armenia es el mal parqueo. La costumbre que tenemos de parquear en mitad de la carretera, hacer doble parqueo, sacar también a las calles entonces las vitrinas, sacar canecas, ocupar espacio. Ese es el problema que tenemos. Con la implementación que vamos a empezar, ya estamos haciendo la estructuración de los pliegos para las zonas azules. Allí mucho de eso se me va a quedar. Porque si usted quiere parquear en la calle y le gusta tener el carro todo el día parqueado en la calle, pague.
va a pagar muy caro, va a pagar más costoso que lo que tendría que pagar en un parqueadero normal. Además, las sanciones y la delimitación que tenemos acá, las zonas blancas, Juan, aquí la gente puede ir tranquilamente a cargar y descargar a la hora que quiera. No está reglamentado, entonces eso también genera mucha congestión. Y por supuesto, incluso hasta algunas de las vías que tenemos en donde nuestros taxistas tampoco están delimitados y hacen unas filas de espera, especialmente en algunos centros comerciales, en los cuales también genera el trancón. Yo que espero, con la implementación de complementarias de estas medidas, ir mejorando esa movilidad. Y yo le podría decir con absoluta certeza, mejorando la movilidad y haciendo el control respectivo y permanente, yo creo que nosotros podríamos estar diciendo que en algún momento, como tal, el pico y placa se tendrá que liberar. Después de que nosotros hagamos el seguimiento y el control, y también, definitivamente, ese nivel sancionatorio, como que creemos que nosotros estamos acostumbrados como para poder hacer caso, yo sé que mucha de esta movilidad se va a mejorar. Es una consideración personal. Mientras tanto, o sea, vamos a empezar por partes. Lo primero era a partir de hoy hacer el cambio para que pudiéramos nosotros coger la semana que después de también diciembre rotarla, empezar con toda esta parte que me parece que tenemos suficiente también en un espacio suficiente para hacer toda la pedagogía. Y algo que también está pidiendo el mismo comercio, o sea, poder liberar el pico y placa en el resto de la ciudad. Y hay una medida adicional, Juan. Nosotros dentro de esto tuvimos un decreto también donde liberamos el parrillero mujer en la carrera 3. Era algo que nos estaban pidiendo muchísimo también los comerciantes, como para que tuviéramos todavía el comercio activo en el centro de la ciudad. Y es por eso que estamos liberando el parrillero mujer en la carrera 3.